Ahora sí, continuemos. Si hablamos de eficiencia, ya, si hablamos de la eficiencia, principalmente hacemos referencia fundamentalmente a uso, ¿no? A actividades. En ese sentido, lo que buscamos es la mejor manera de efectuar nuestras actividades que no afecten a nuestro flujo de caja. ¿Cuáles son las principales actividades que van a afectar a nuestro flujo de caja? Las corrientes, las de corto plazo. O dicho de otro modo, las actividades operativas. Esas son justamente las que afectan principalmente a caja, ¿no? Entonces nosotros como negocio buscamos tratar de generar los recursos necesarios para poder cumplir a cabalidad nuestras obligaciones, ¿no? En ese sentido, lo que buscamos comprender es los ciclos de operación y el ciclo de caja. El ciclo de operación y el ciclo de caja. Son dos conceptos que buscamos comprender. Dentro del ciclo operativo, ¿qué es el ciclo operativo? Antes que nada, el ciclo operativo, ¿ya? Es, vean este pequeño gráfico ilustrativo para interpretar justamente aquello. Cuando hablamos del ciclo de operaciones, tenemos que interpretar de una manera. El ciclo de operación es el intervalo, ¿ya? En el cual se conforman la rotación de inventario en días y la rotación de cuentas por cobrar en número de días. El ciclo de efectivo, ¿a qué es igual? A la rotación de inventario en número de días, la rotación de cuentas por cobrar en número de días, menos la rotación de cuentas por pagar en días, ¿no? ¿Qué quiere decir justamente? Que es la capacidad de generar dinero versus la capacidad que tenemos de cancelar. Esto es muy importante porque nosotros debemos destacar justamente, ¿ya? Que para un ciclo de efectivo saludable, o sea, para poder construir una venta, lo primero que hacemos es comprar, no se olviden. Para poder vender, necesitamos primeramente comprar. Ya teniendo nuestras compras, podemos vender recién, porque si no, ¿qué es lo que vas a vender? Entonces, primero efectúas una compra, luego haces una venta, y esta venta, pues, te va a proporcionar caja, ¿no? Al vender voy a obtener caja. Y con esta caja, yo voy a poder comprar nuevamente. ¿Se dan cuenta? Eso es un ciclo. Compro, vendo, ingresa dinero a caja en la cobranza y con eso compro, vendo y recaudo. Y así. Pero dentro de esto tenemos dos factores fundamentales. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Porque no necesariamente yo voy a comprar al contado, puedo hacerlo a crédito. Como también no necesariamente voy a vender al contado todo, sino que también puedo vender a crédito. Ah, entonces eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las cuentas por pagar tienen un vencimiento, así como también las cuentas por cobrar. Días de vencimiento. Entonces, en ese sentido, ¿no? Para comprender mejor, yo debo entender fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo de los pagos? ¿No? Aquí está, el tiempo de los pagos versus el tiempo de generar caja operativamente, ¿no? Por eso hablamos que justamente tenemos que tener un inventario más la cobranza, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una industria, entonces a mí me va a tomar un tiempo producir los bienes.
me va a tomar un tiempo producir los bienes y otro pequeño tiempo encontrarles cliente. Entonces, ese es el ciclo de rotación de inventario, ¿no? Esa es la rotación de inventario, el tiempo que yo tardo en producir y encontrar un cliente para poder vender el producto. ¿Y qué es el ciclo de cobranza? El tiempo que tardo después de efectuar la venta hasta el momento en que logro cobrar las ventas a crédito. Ese tiempo en el que yo roto el inventario y cobro las cuentas por cobrar, tiene que ser menor, ¿ya? Tiene que ser menor que el tiempo de cuentas por pagar. Eso se recomienda. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vencimiento de las cuentas por cobrar menor que el ciclo de efectivo, o sea, que el ciclo de operaciones, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que pagar antes de cobrar mis deudas. Entonces, muchas veces voy a tener que recurrir a préstamos bancarios o a demorar en pago, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que. Y aquí aplica un principio financiero bien interesante. Dice el principio cita, cobra rápido y demora en pagar. Cobra rápido y demora en pagar. Porque cuando pagues vas a tener el dinero por cobrar rápidamente. Y no al revés, pagar antes que cobrar. Eso te quiere decir este ciclo operativo y el ciclo de caja, ¿no? Esta primera parte, ¿no? El ciclo operativo es el que me garantiza cobrar dinero. Pero cuando yo ya incluyo lo que son las cuentas por pagar, entonces para esto yo ya tengo que tener el dinero. Y aquí está mi límite. Aquí está mi límite. Esto puede ser, por ejemplo, 25 días. Las cuentas por pagar no deben tener un plazo, no se recomienda que tengan un plazo menor, pero sí lo ideal es que tengan un plazo mayor a 25 días. Así vas a poder justamente tener el dinero necesario para pagarlas, sin necesidad de recurrir a tus ahorros o a otros préstamos. Eso es lo recomendable. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta, el ciclo operativo y el ciclo de caja. ¿Ya? Por eso esto se relaciona con la parte del flujo operativo, cuando vimos flujo de efectivo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de la empresa Dell. Su rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación operativa, ¿no? La suma de ambos. Y la rotación de cuentas por pagar. Fíjense cómo le genera. 40 y 42. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Logran ver esta parte de acá? La estoy marcando. Sí, sí se ve, Ya, Lisa. listo. Ahí está. Fíjense, aquí sale 40 días. ¿Qué significa? Fíjense, en la empresa Dell, en este año 96, tarda 73 días en convertir el inventario, venderlo y cobrarlo en efectivo. 73 días. Pero eso ocasiona que tenga cuentas por pagar que tiene que cancelar en 33 días. Tiene un desfase de 40 días entre las cobranzas y los pagos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Malo, ¿por qué? Porque yo tengo que pagar mucho antes que lo que recaudo caja. Mucho antes. Tengo que reestructurar mi política de ventas. ¿Y qué pasa? Al siguiente semestre, al siguiente trimestre, fíjense,
Ciclo operativo, 36 días. Ciclo de cuentas por pagar, 78 días. ¿Qué significa 42 días negativo? ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden 42 días negativo? Aquí tenía un desfase de 40 días, ¿no? Entre los cobros y pagos. O sea, era algo malo. ¿Por qué? Porque tenía que pagar 40 días antes de cobrar ya las deudas. Pero acá, ¿qué significa? Que tengo 42 días, ¿ya? 42 días para poder diferir las cuentas por cobrar. Dicho de otro modo, las cuentas por pagar tienen un exceso de plazo con respecto a mis cobranzas de 42 días, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tal vez para aumentar mis ventas y yo sabiendo que mis cuentas por pagar tengo que cancelar en 78 días, puedo dar un poquito más de plazo para poder tener más ventas. O sea, tengo un margen de 42 días en el cual yo puedo trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo conociendo esto, puedo darle una semanita más a algunos clientes de plazo para que me compren. Y entonces, tengo ese margen de maniobra en días. ¿Se dan cuenta? Es muy importante entender esto, porque ahí me ayuda a entender que yo siempre pago mis cuentas a tiempo y me sobra tiempo porque hago mis cobranzas muy antes. Pero la pregunta es, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende? Poder de negociación. Muy importante eso. ¿Qué era el poder de negociación? Y hemos visto ayer, bueno, antes de ayer. Hemos visto en Porter eso. ¿Qué es el poder de negociación? ¿Qué era el poder de negociación? Vale, estudiar para su examen, cuidado. Cuidado, chicos, estén quedando ahí cortos. El poder de negociación era cómo yo podía negociar los contratos, tanto con clientes como con proveedores. Imagínense el tipo de empresa que es Dell, que es computadoras. Entonces tiene que tener en cuenta que es una empresa potente. Entonces tiene una gran capacidad para negociar con el proveedor. Porque le puede decir, si no me das más plazo, yo no te compro. Me voy a tu competencia. Entonces tiene un alto poder de negociación que hace que los plazos cambien. Y por el contrario, yo puedo tener, como soy de él, en Bolivia un representante. Y yo le digo, tienes un mes para pagarme todos los equipos que yo te voy a dar para que puedas vender en Bolivia como representante oficial. Pero si tú no quieres pagarme en un mes, pues hay muchos otros que quieren ser mi partner oficial en Bolivia. No me hago problema de darles mi contrato a ellos. Y pues el otro va a terminar aceptando. ¿Se dan cuenta? Pero piensen de otra forma. Si yo fuera una empresa pequeñita, yo les voy a poder pedir a los proveedores que me den más plazo. Si yo soy chiquitito, tal vez sí me darán, tal vez no. ¿Por qué? Porque justamente depende mi poder de negociación. Tal vez yo no represento mucho para ellos. No, no soy un cliente que compra grandes cantidades como otros. Entonces me dirán, no, no, si no quieres pagarme en el plazo establecido, no te voy a vender. O te subo el precio, tal vez. Ya está bien, te aumento los días plazo, pero te subo el precio. Imagínense eso.
Y por el contrario, lo mismo. Como eres una empresa pequeña, no tienes gran capacidad para negociar con tus clientes, porque como eres una empresa pequeña, estás buscando crecer. En ese sentido, no le vas a dar perjuicio al cliente, le vas a colaborar en realidad, ¿no? Si no, se va a ir. Es un cliente inestable. ¿Se dan cuenta esto? ¿Cómo es lo importante de conocer el negocio? La magnitud, el tamaño, el negocio, el producto, las ventas. Porque si no, esto es un número nomás para ti, nada más. Pero la idea es interpretarlo con respecto a la empresa, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿no? Que tú puedas relacionar todo con el número y que no sea algo frío, ¿no? Que no sea algo frío, así como tu novio, como tu novia, que son fríos contigo, ¿no? No, tiene que ser algo que atraiga, algo que te abrace con los datos, que te pueda dar a entender cómo funciona la empresa sin necesidad de hacer todo lo que ya hemos hecho. Que el que use, ¿ya? Diga, ah, es por esto, ah, con razón, esta situación, y comprenda al usuario. Porque muchas veces el usuario no es alguien que sabe de finanzas. Entonces tú le tienes que dar esas herramientas con tu interpretación. Porque la interpretación no es para ti. Tú ya sabes finanzas, tú ya sabes qué representa el indicador. ¿Qué debes dar a entender en tu interpretación para el usuario? Él debe entenderlo, no tú. Tú ya lo has hecho, tú ya sabes, has estudiado con el licenciado Ayala. Pero tu usuario, tu cliente, no sabe, por eso te contrata. ¿Qué tienes que hacer? Hacer una interpretación, no del libro, sino algo que a él le ayude a saber la situación por la cual a ti te contrató con respecto a la empresa. Y comprenda, ¿no? Y comprenda. Y tú le darás razones por eso. Por eso lo anterior. Acá hay unos ejemplos de las rotaciones, ¿ya? Rotaciones de cuentas por cobrar, rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar, de diferentes sectores industriales, ¿no? Empresa de telecomunicaciones, empresa de publicidad, de computadoras, ¿no? Empresa de bebidas, de aerolíneas, ¿no? De comunicación, de courier internacional, restaurantes, software, farmacéutica, ¿no? Tiendas de abarrote masivo, ¿no? Supermercados, aerolíneas, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver aquí unos ejemplitos, ¿ya? Fíjense, por tipo de negocio, cómo cambia el ciclo de caja y el ciclo de efectivo. No es lo mismo. El negocio de telecomunicaciones es el que tiene el mejor posicionamiento en el ciclo de efectivo. Y uno de los peores, por ejemplo, es el negocio de artículos de lujo, como es Tiffany. Las mujeres deben saber qué es Tiffany, ¿no? Son empresas de artículos de lujo, ¿no? O hoteles, construcción, o vinos, destilerías, tragos, bebidas alcohólicas. ¿Se dan cuenta cómo cambian por tipo de negocio? Entonces no es lo mismo. Liquidez no es lo mismo. Eficiencia no es lo mismo. Ciclo de caja, ciclo operativo, no es lo mismo. Por el tipo de empresa, eso cambia, rota, se mueve, es diferente. Y tú tienes que interpretar de acuerdo a la naturaleza y giro de la empresa. No te olvides de ti. Apalancamiento financiero es un indicador fundamental para conocer las deudas, ¿no? Las deudas. Con los indicadores de apalancamiento, nosotros vamos a conocer las deudas, ¿no? El grado de endeudamiento que tiene nuestra empresa versus el grado de financiamiento otorgada por la misma. Ya voy a guardar el archivo. Espérenme un momentito. Si no, esto se va a borrar. Ya. Algo ha pasado aquí que
No me quiere dar edición de datos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ya. Apalancamiento. El apalancamiento me sirve fundamentalmente ¿para qué? Fundamental me sirve y me ayuda a entender el uso de recursos externos. ¿Cuáles son los recursos externos? Pasivos principalmente. Entonces, el uso que da la empresa a los recursos externos o deuda. ¿Para qué tenemos deuda? Financiamiento de actividades o de inversión. ¿Ya? En la cual corresponde una relación riesgo-rendimiento. Cuando hablamos de riesgo-rendimiento, esto es Finanzas 2. ¿Ya? Es nuestro último tema, si es que llegamos a tiempo. Este es nuestro último tema, riesgo-rendimiento. Pero si no, lo van a llevar en Finanzas 2. En este apartado llevamos lo que es justamente la variabilidad, ¿no? La variabilidad, la desviación estándar, llevamos la distribución de probabilidades para determinar el riesgo, ¿no? En porcentaje. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa riesgosa, pues voy a exigir mayor ganancia, ¿no? El banco lo mismo, va a ser el banco lo mismo. Si el banco ve que tú eres una empresa riesgosa, te va a cobrar mayor tasa de interés. Si el banco ve que tú eres una empresa que tiene liquidez, buena solvencia, eficiencia en tus actividades, te va a bajar la tasa. Es muy importante eso, ¿no? Entonces tenemos dos indicadores. ¿De qué manera, antes me estaba olvidando, de qué manera se mide justamente el riesgo y rendimiento en financiamiento externo? A través, en este caso, de la tasa de interés, ¿no? Esta tasa de interés, no se olviden, es una cuenta de gastos. Cuando yo me preste del banco, voy a tener una cuenta de gastos que va a restar a mis utilidades, ¿no? ¿Qué es lo que debe generar estos gastos que yo voy a adquirir por prestarme? Beneficios. Si yo me presto dinero del banco es para crecer y para generar utilidades que sean suficientes para cubrir los gastos por deuda financiera. Y eso se conoce como ratio de cobertura de intereses. No porque yo me preste dinero de la empresa, perdón, de un banco, significa que voy a terminar perdiendo por la tasa de interés. No debe ser así. La tasa de interés sí es un gasto necesario, pero para generar más ganancias. Entonces, cuando tú te prestes del banco, al siguiente año tu estado de resultados debe tener utilidad, no debe tener pérdidas, porque muchas veces, ¿qué pasa? Las empresas se prestan dinero y el interés se va al estado de resultados. ¿Y qué pasa? Al próximo año tiene pérdida y tú analizas por qué fue la pérdida. Por el gasto financiero, por los intereses de vengado. Pero tú te preguntas, pero usted se financió para crecer, o sea, para abrir un nuevo negocio, para abrir una nueva máquina, una nueva planta, para vender más. ¿Por qué está perdiendo? Entonces, eso mide cobertura de interés. La capacidad que tiene la empresa de asumir nuevas deudas. Y para conocer el apalancamiento tengo dos indicadores básicos. Pasivo sobre activo para saber cuánto es mi financiamiento con respecto al pasivo total. Y el financiamiento con respecto al patrimonio. ¿Cuánto del activo está financiado con patrimonio? ¿Ya? ¿Cuánto del activo se financia con pasivo? ¿Y cuánto significa el activo del patrimonio? Rentabilidad, el más interesante de todos, en el que más énfasis debemos hacer. Rentabilidad es un indicador que hace referencia
a la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades. Capacidad de la empresa para generar utilidades. ¿En qué sentido? A un nivel de ventas, a un nivel de activo y a un nivel de inversión del accionista. Esto es muy importante. Sin ganancias, la empresa no atrae capital externo. Si tú no tienes ganancias, no van a invertir en tu empresa. Entonces, debes generarlas. Muy importante acá, las razones de rentabilidad están relacionadas con las ventas, con el activo, y con ambos yo puedo conocer la eficiencia operativa de la empresa. ¿Cuáles son los indicadores que yo voy a tener? El ROE, el ROA. ¿Cuál es mi margen bruto? Utilidad bruta sobre ventas. Margen operativo, utilidad operativa sobre ventas. Margen neto, utilidad neta sobre ventas. O dicho de otro modo, esto también se le conoce como ROS. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ROA? Retorno sobre el activo. En inglés, Return of Asset. ¿Qué es el ROE? Retorno sobre el patrimonio. La E es de equity, Return of Equity. ¿Y qué es ROS? Retorno sobre las ventas. ¿Por qué la S? Porque en inglés es Return of Sales. Y aquí tengo mis tres indicadores de rentabilidad, además que pues es necesario también conocer la utilidad por acción. ¿Cuánto de utilidad corresponde por cada acción emitida? Es una forma de distribución de dividendos, el número de acciones que tiene un propietario. ¿Ya? Aquí unos ejemplitos de cómo se estandariza. Fíjense esto muy bien. Las columnas es tipo de empresa. Por tipo de empresa, más o menos cómo son sus balances generales. Por tipo de empresa, cómo es un estado de resultados modelo. Industria, papel, petróleo, químicos, metales, maquinaria y en fin. ¿Cómo figuran sus estados financieros? Esto es en millones. 14 millones, 5 millones, 7 millones. ¿No? Entonces, más o menos, cómo es en promedio cada una de estas empresas que son relacionadas por sectores, ¿no? Sector industrial, sector del papel, del petróleo y químico. Y como es un balance estandarizado, pues igual, por tipo de empresa, sus razones financieras. ¿Cuál es la empresa que tiene mayor liquidez? A ver, veamos. La industria de los químicos, servicios, telecomunicaciones, comida, metales, eso tiene mayor liquidez, por ejemplo. A ver, vámonos a buscar otro interesante. Rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuál es la que tiene mayor rotación de cuentas por cobrar? Ventas al menudeo. Ella es la que tiene mayor tiempo de cuentas por cobrar. Y la que más rápido cobra, la venta de maquinarias, de tecnología. ¿Cuál es la que tiene mayor margen? Buscamos cuál es la que genera mayor margen de ganancia. Telecomunicaciones y petróleo.
y farmacéuticos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, así, por sector, los ratios, fíjense, son diferentes por sector. El sector ya es natural, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es interpretar de memoria, sino que por el tipo de empresa que yo esté utilizando, el ratio se va a interpretar de diferente manera, por justamente las características de la empresa. Y con esto terminamos la teoría. ¿Ya? Con eso terminamos la teoría. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? El día lunes vamos a hacer práctica. Pregunta, Licen, ¿hasta dónde va a entrar el examen? Cierto, le dicen hasta dónde va a Hasta entrar. el día de hoy, hasta aquí. Hasta aquí. Va a ser teórico y Toda la práctico, ¿no, Lisa? teoría. Sí, Teórico, ¿no? Dice, va a ser teórico. teórico, solo te... No, práctica hay. Hay práctica. Claro, hay práctica también. Todo va a entrar, todo lo que hemos hecho. Por algo también hemos explicado a detalle. Por eso también me rajo tanto de explicarles tan a detalle. Oh, Lice. Ya mentira. Todo eso va a entrar. Así que no se confíen, por favor. Lice, ¿y vamos a hacer la simulación de examen? ¿Qué simulación de examen? ¿Alguna simulación como una prueba o como un diagnóstico, tipo una práctica que nos pueda ayudar para el día del examen? Tú estudias lo que hemos avanzado. Eso de otros docentes les dan banco de preguntas, prueba tipo de examen, ¿no? Para ¿Y mí, usted va a dar Lice? no. Para mí eso es ¿Por qué? perjudicial. ¿Por qué? Porque el estudiante solamente lee eso. No estudia más nada. Y se confía en eso. E imagínense que yo les dé un banco de preguntas y les cambie las preguntas. Y me van a decir, le dicen, no estaba en el banco de preguntas. Ya les conozco. Además, que si les doy un banco de preguntas, es lógico que no les voy a preguntar lo del banco de preguntas. O sea, prácticamente te estoy diciendo lo que te estoy dando aquí como ejemplo, no te voy a preguntar, te lo voy a cambiar. ¿No? Entonces, no. Yo no suelo dar bancos de preguntas. ¿Por qué? Porque el estudiante solamente quiere concentrarse en eso. No va a Una hacer. recomendación, Lice, ¿qué prácticas dar o diré problemas para solucionar? Elaboración de estados financieros, el flujo, va a haber un flujo, van a ver ahí los incisos, uno por uno, así como hemos resuelto, igualito va a estar en el examen, va a haber diferentes. Te voy a pedir que hagas tal vez un porter, te voy a pedir que hagas un FODA, tal vez, te voy a pedir que hagas un PESLA, tal vez te voy a preguntar teoría, algunas preguntas. Te voy a decir que, por ejemplo, te puedo decir que es activo, tienes que decir que es pasivo, que es patrimonio, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, las razones financieras, ya les he dado todas las fórmulas, porque ya les puedo pedir que calculen o no, ¿sí? Ya les he dado todas las fórmulas, ¿verdad? Aquí está. Yo te digo calcular rotación de cuentas por cobrar. Aquí ya tienes el formulario, ya tienes todas las fórmulas, ya te les he puesto así comiditas, ¿no? Esto lo van a tener también en la plataforma, así que en el día del examen ya tienes tus formularios, ya tienes todo el material disponible para resolver, ¿no? No les voy a preguntar nada que no haya avanzado, ¿no? En la parte práctica lo que vamos a hacer únicamente es aplicar esto, nada más, o sea, agarrar disponible sobre pasivo. Pero yo ya les puedo preguntar esto, ¿por qué? Porque esto es repaso, ¿no? De este tema, ¿ya? Entonces, chicos, van a contar con todo el material para dar el examen. El día del examen, yo les voy a enviar el examen, lo van a descargar y yo no les voy a pedir que pongan cámaras, nada, ustedes resuelvan. Voy a habilitar el Zoom para que me hagan dudas, pero no les voy a decir que abran Zoom y los voy a mirar mientras están resolviendo cada uno su examen. No se va a poder hacer eso, ¿ya? O sea, ¿va a ser a conciencia, Lice? Si tú quieres copiar, si tú quieres hacer en Excel, hazlo, no hay problema.
Pero ¿quién es el que no aprende? No yo, tú. ¿Verdad, ¿Verdad? Lice? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Entonces, si ustedes quieren, pásense las respuestas. No hay problema, porque la educación virtual, muy aparte de la presencial, es en realidad, como dicen, una educación en la que uno es responsable de su formación. Si tú quieres hacer trampas, quieres hacer atajos, eh, yo no voy a ir a tu lado y como en un examen presencial te voy a quitar tu chanchulla. No puedo hacer eso. Y yo no soy un obsesionado que les voy a pedir que pongan cámaras para verlos a todos. No, yo no soy así. Entonces yo confío en que cada uno de ustedes sí quiere aprender realmente y va a intentar resolver el examen. Se pueden ayudar con el material, pero espero que no se copie, ¿no? Que no estés hablando a tu amigo que te mande su resolución, que termines copiando. Al final, sobre todo en esta coyuntura, que termines copiando y que sobre todo te cuesta pagar y que termines copiando, haciendo esas trampas, a quien engañes es a ti mismo, a mí no. La nota yo la voy a poner, pero quien está engañando eres tú, porque ese es el punto de fondo. ¿Ya? Por favor, el lunes vamos a repasar, chicos, tengan todas las dudas disponibles. Voy a subir ejercicios al Moodle para que practiquen también. ¿Ya? Cualquier duda, Gracias, pregúntenme. Lice. Muchos me preguntan al WhatsApp personal, les respondo a todos. ¿Ya? Así que con confianza pregúntenme, pero en horas convenientes, no a la 1 de la mañana, no a las 6 de la mañana,